Muy buenas noches, estamos en otro programa más de la entrevista del lunes. Hoy con el presidente de la Socavío, presidente de CODECER, presidente del Grupo de Transferencia Tecnológica y director de la SNA, don José Miguel Estenmayer. Muy buenas noches, bienvenido. ¿Cómo estás, Jorge? Buenas noches. ¿Cómo está el campo hoy día? ¿Cómo se ve el campo? Del punto de vista, ¿no es cierto?, de los agricultores, por cierto. A ver, el campo tiene un componente curioso. Estamos con una situación complicada hoy día, es un tema difícil enfrentar hoy día el negocio agrícola, pero estamos con grandes expectativas en el futuro. Entonces, un negocio que se está desarrollando con un horizonte que uno sabe que viene bien. Lo que tenemos que hacer, ¿cierto?, como país, es que efectivamente generemos políticas internas que permitan hacer este puente para llegar a estos tiempos gloriosos que sabemos que van a llegar. El tema de los alimentos en el mundo es un tema hoy día vital, se discute en todos los ámbitos, y el consumo de Oriente fundamentalmente va a significar, ¿cierto?, que nuestros productos sean cada día más cotizados. Entonces, este tránsito difícil que estamos viviendo hoy día por el dólar, por financiamiento, por competencia desleal, lo podemos superar en parte desde el interior, desde nuestras autoridades. Es lo que hemos pedido, ¿cierto?, por tantos meses, por tantos años. Vamos a ver el tema del dólar, pero al comienzo del gobierno se anunciaron las 25 medidas. ¿Se han cumplido las medidas? A ver, todas las medidas técnicas, todas las medidas de aplicación de instrumentos posibles desde el Estado chileno, ¿cierto?, desde el gobierno, en general se han cumplido. Yo creo que ahí hay un alto cumplimiento de las medidas. Lo que pasa es que en los temas relevantes, hay tres aspectos muy relevantes. Uno, dólar. Es el más importante para nosotros los productores. El dólar es algo que nos da la rentabilidad, ¿cierto?, en el mundo agrícola. Segundo aspecto, que es muy relevante, es competencia desleal. Argentina en este caso específico. Y tercer aspecto, financiamiento. Son los tres aspectos que conforman, ¿cierto?, finalmente la rentabilidad del sector. Y a eso sumamos energía, costos, ¿cierto?, de energía, costos de insumos, etcétera. Estos tres aspectos que están en las 25 medidas, ¿cierto?, del gobierno, ha sido difícil cumplirla. El dólar, porque efectivamente hay un dólar que está bajo en el mundo, pero sin duda se pueden hacer cosas internamente para que esto se supere. El tema de la competencia desleal, sabemos lo que pasa con Argentina, cuesta aplicarlo. Y el tercer punto, perdón, financiamiento, los bancos son difíciles de tratar de arreglar. Vamos parte con el dólar. Lo que pasa es que generalmente se dice que el dólar tiene que estar más alto. Pero resulta que si sube el dólar, ¿no es cierto?, la economía se resiente en otro aspecto. ¿Cómo han pensado ustedes que se puede hacer para que, habiendo una alza del dólar, ¿no es cierto?, no tengamos, por ejemplo, ¿no es cierto?, que el IPC aumente? Inflación, ¿no es cierto? No sé, eso lo sabemos. ¿Cómo se puede hacer? A ver, lo que pasa es que si nosotros analizamos, claro, si el dólar llegó a 740 pesos en algún momento, Así es. si estuviera en 600 pesos, ya tendríamos, ¿cierto?, una importante baja del tipo de cambio, pero sería un tipo de cambio para nosotros factible de emprender nuestros negocios. Pero cuando baja de 740 pesos a 470 pesos que llegó, ahí entonces la verdad es que nada nos cuadra. Por lo tanto, nosotros no estamos pidiendo un dólar excesivamente alto. Nosotros reconocemos el componente externo, absolutamente. Lo que sí decimos es que aquí hay un sector en el país, que es el minero, que es tan gravitante y es tan pesado, ¿cierto?, sobre el resto de los sectores, que nos está hundiendo. Es decir, Chile tiene hoy día una gran ventaja en la minería, su economía está sólida por la minería en gran medida, pero también al mismo tiempo la minería está significando que muchos sectores productivos se estén sepultando. Y ahí claramente el Estado, o Chile como país, tiene que hacer un esfuerzo, y ese esfuerzo es cómo se distribuye económicamente mejor todo este gran ingreso de la minería y cómo se le da posibilidades a los sectores que son de exportación también, como la agricultura, etcétera, en cuanto a tener un tipo de cambio que le permita exportar con algún grado de rentabilidad. Bueno, también se habla que hay ingresos de dólares especulativos también. Así es. ¿No es cierto? Eso sí se podría manejar. Hay dos cosas que se pueden hacer en el corto plazo. Dos cosas. Una es que efectivamente el Banco Central intervenga. Esa intervención puede significar 20 pesos, 15 pesos, que en la rentabilidad es mucha plata de nuestro sector. Y la segunda medida es, tal como dice, ¿cierto?, el tema de los capitales golondrinas, que se llaman. Así es. Chile hoy día tiene una tasa de interés más alta por los depósitos, 5%, 4,5%, 5,5%, dependiendo, ¿cierto?, de la institución financiera. En cambio, Japón, por ejemplo, no paga tasas de intereses por sus depósitos. Estados Unidos el 2%, 1,2%, dependiendo. Entonces, claramente va un inversionista que dice, chita, tengo tantos dólares disponibles,
veo el espectro mundial con tasas de interés en los países desarrollados muy bajo. Y aparece un país, que es Chile, que está bien, que está sólido, que da confianza, estable. Entonces claramente se vienen para acá los dólares y nos afectan a nosotros los productores locales. Ahora, en el caso, ¿no es cierto?, ¿cuánto creen ustedes que debiera ser el dólar de modo que no resintiera la economía y por otro lado a ustedes les significara poder armarse adecuadamente en términos de negocio? A ver, es decir, la economía está resentida por el dólar bajo. Por cierto. No nos olvidemos de eso. Si la economía no se resiente grandemente si sube un poco más el dólar. Porque ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que está primero? El huevo o la gallina. ¿Pero a qué niveles más parece estar? Cuando tenemos un sector productivo sólido, aunque haya un poquito más de inflación, aunque haya un poquito más de levantamiento en tasas de interés, habiendo empleo, habiendo empresas sólidas, eso se supera. Y después vuelve a su normalidad. Nosotros tenemos una barrera que es entre económica y psicológica, que yo diría que está sobre los 500 pesos, 520 pesos, por ahí. Con ese dólar, nosotros en el tema frutícola, en el tema del maíz, en el tema del trigo, de la leche, de la remolacha, podríamos efectivamente tener un margen de rentabilidad que nos permita invertir en nuestro negocio. Hoy día, muchos sectores, incluso la fruta en algunos ámbitos, está quedando con cifras rojas. Por lo tanto, obviamente, primero que nada se pierde plata y en segundo lugar desincentiva cualquier tipo de inversión. Ahora, respecto a al ingreso de productos, ¿no es cierto?, con subsidiados, ¿cuál es el principal producto que a usted estiman que habría que arreglar eso? Hoy día, en realidad hay un país nomás, que este país se llama Argentina. Subsidios mundiales en la agricultura se han reducido. Europa ha bajado los subsidios, Estados Unidos ha bajado los subsidios, quedan subsidios todavía, pero son subsidios indirectos. No hay un subsidio directo al precio del producto. En cambio, Argentina tiene una política económica muy curiosa, que por un lado, ¿cierto?, atenta contra sus productores, porque les retiene parte de la cosecha. Efectivamente, el socio que tienen los productores es el gobierno argentino, que les retiene un 20%, un 15%, dependiendo del cultivo, de la cosecha. Después, de ahí para adelante, todavía pagan más encima, ¿cierto?, las ganancias, impuestos a las ganancias. Esa retención, al mismo tiempo, está con una restricción de exportaciones. Ellos tienen una suerte, ¿cierto?, de cuotas de exportación que la detenía un señor en Argentina, el señor Moreno. Cuando Argentina entonces armó esta política, se dio cuenta que estaba restando competencia. Por lo tanto, lo que dice Argentina, aquellos productos con valor agregado, maíz partido, chancado, ¿cierto?, procesado, harina de trigo, va a tener cero retención o muy bajas retenciones. Entonces parten con una materia prima mucho más barata de ellos internamente. Por lo tanto, ese producto no tiene un precio equivalente a lo que hay en el mercado mundial. Y nos llegan harina de Argentina, y nos llegan masas argentinas, y nos llegan maíces, ¿cierto?, chancado argentino, y también nos llega grano argentino de trigo y maíz, porque como ellos generan, ¿no es cierto?, este tema de las cuotas, no es un país confiable para comprarle, entonces tiene valores más bajos. Y al mismo tiempo contamina a la periferia, contamina a Paraguay y a Uruguay, que tienen que ajustarse al precio argentino. Ahí se produce esta distorsión en que llegan productos más baratos a Chile y en que nuestros productores pagan las consecuencias, porque el mercado interno obviamente reconoce estos productos más baratos. De ahí que estamos pidiendo estos salvaguardias que se aplicaron en el caso del maíz grano, se aplicaron ya, el gobierno cumplió en ese aspecto, y en el caso del maíz partido se aplicaron un antidumping. Ahora, bueno, el problema es que para la gente lo entienda, ¿no es cierto? Aquí sí, pues, hay decisiones que son difíciles, porque naturalmente, ¿no?, cuando se terminan estos, se cortan estos subsidios, ¿no es cierto?, el Estado interviene, las cosas suben también, ¿cierto? Porque obviamente el precio interno del maíz, ¿no es cierto?, del trigo es más caro, ¿no es cierto?, de lo que se está comprando fuera. No, sin duda, sí. La economía, cuando se subsidia o se distorsiona, genera obviamente contrastes que pueden ser para algunos sectores positivos y para otros negativos. Entonces, ¿por qué la gente debería querer, por ejemplo? Lo que la gente debe querer, cuando un país, ¿cierto?, ha determinado que es un país que está abierto al mundo, que es libre de la competencia acá, que efectivamente nosotros generamos toda una política a nivel mundial pionera en cuanto a abrirnos al mundo, la gente tiene que pensar, ¿cierto?, que un país que ha sido exitoso con ese modelo, tiene que también insertarse en un mundo que también tenga ese modelo. Pero si hay gente que contamina este modelo, como es el caso argentino, es solamente ese caso existe hoy día, no existe otro caso. Entonces yo digo, bueno, aquí igualdad de condiciones, juguemos todos con la misma zapatilla de fútbol, con la misma camiseta y la misma cancha. No, yo te preguntaba por lo siguiente, porque muchas veces al agricultor le ha faltado sensibilizar a la gente,
Sí, nos cuesta. Entonces, una de las cosas que me llamó la atención, yo hace 20 años, 20 tantos años que estoy, ya saben que llevo a una ciudad que es agrícola, ¿no es cierto?, donde la gente dice, los agricultores solamente lloran. A mí me pareció curioso porque naturalmente tú llegas a una parte, ¿no es cierto?, donde que agrícola, tú dices, bueno, la gente debe estar sensibilizada porque además de dar trabajo, esto mueve una parte importante de la economía, ¿no es cierto? Se me pareció curioso. Entonces empecé a ver, y claro, lo que basta sensibilizar. Por eso preguntaba, ¿no es cierto?, ¿por qué la gente debe querer esto y no querer lo otro? ¿Te fijas? O sea, ¿por qué la dueña de casa, alguna que nos están mirando, ¿no es cierto?, puede decir sí, que se termine ¿no es cierto?, el ingreso de productos subvencionados, aunque me salga más caro el pan? Por decir algo, ¿por qué la gente debe querer? A ver, claro, es difícil, ¿cierto?, si uno lo plantea en forma tan directa, decir, va a subir un poquito el pan, o va a subir un poquito el pollo, o el cerdo, porque el maíz subió un poquito. Lo que pasa es que, si tú analizas, ¿cierto?, el componente del producto básico, el trigo para la harina o para el pan finalmente, o analiza el maíz para el cerdo o para el asado, ¿cierto?, en la casa finalmente, la verdad es que el componente de materia prima es muy poco relevante en el precio final. El precio de los productos hoy día está dado por 3 o 4 aspectos importantes. Uno, claramente, materia prima, ¿sí?, con qué se alimenta un animal, con qué, ¿cierto?, se hace una harina. Segundo aspecto es el tema del proceso industrial. Ahí empezamos a tener costos altos. Ahí ya se le adjunta un valor mucho más alto. Tercer aspecto ya viene siendo el tema de comercialización, marketing, otro costo. Y después la utilidad de la empresa. Entonces, si uno analiza el global, cuánto significa la materia prima, no es nada. Por lo tanto, un aumento de un 5% en materia prima, al final es un 0,5% o 0,2% en el producto final. Y lo ejemplifico con la leche. La leche a los productores se les está pagando hoy día 180 pesos, promedio ahí, 185 pesos, y vale 600 pesos, 700 pesos en el mercado. Es decir, si sube la leche 20 pesos o 30 pesos, que a nosotros nos deja francamente en bastante mejor posición, esos 30 pesos no se van a producir automáticamente en el precio final, serán 8, 7 pesos. Y eso claramente el consumidor lo puede asumir, lo puede aceptar, porque sabe entonces que está dinamizando un sector de la economía, sobre todo en el sur de Chile, que también le está dando trabajo, que también le está dando cierto alimento seguro y que le está dando por lo demás un movimiento a la zona que es evidente. El ámbito de agrícola aquí en la zona de Los Ángeles o en la provincia de Biobío, sin duda que es una cosa que es relevante. Va a decir los agricultores son buenos para producir, malos para explicar. Buenos para producir, malos para explicar y malos para llorar, porque la verdad es que si nosotros, a pesar de que tenemos fama de llorones, este velorio ha sido largo, entonces hemos llorado poco para lo que nos ha costado lograr consolidar una agricultura como lo quiere el Estado de Chile, porque lo ha planteado cada gobierno, una agricultura que se transforme, ¿cierto?, a este país en un país potencia agroalimentaria, que se transforme a Chile en un país seguro en cuanto a eso, en cuanto a iniquidad, trazabilidad, etcétera. No se condice de repente con la realidad que están viviendo los productores. Los productores estamos afligidos. Ahora, respecto, por ejemplo, ¿cuáles son el producto hoy día que está más complicado de todos? ¿La leche? Yo creo que en nuestra zona, Los Ángeles como comuna, históricamente ha sido la comuna que más leche produce en Chile, como comuna, sin duda el sur de Chile completo, cierto más. Pero la comuna de Los Ángeles es relevante desde ese punto de vista, y además una leche que tiene una gran diferencia con el sur. Nuestra leche se produce los 12 meses del año en forma igual. El sur es estacional, por lo tanto son leches más de primavera y verano. Entonces las plantas saben que en Los Ángeles tienen una leche segura todo el año para los productos frescos, etc. Y acá el tema lechero francamente está haciendo crisis. Es una cuestión que lo vemos todos los días, se venden vacas, se venden lechería, así que yo diría, creo que efectivamente el sector más complicado, más complejo para nosotros en Biobío es el sector lechero. No hemos llegado al momento de querer comerse las vacas todavía. No nos queremos comer las vacas, porque sabemos, ¿por qué lo decimos? Porque sabemos que el tema de la leche viene con mucha fuerza en el futuro. El precio de la leche subió este último año, duplicó su precio. Estaba en $3.000 hace un año y hoy está en casi $6.000 del futuro. 5.600 los remates últimos de Fonterra, $6.000 del futuro. Es decir, la expectativa para nosotros es tremenda. Aquí las plantas tendrían que ya estar pagando 30 o 40 pesos más por el litro por lo menos. Vemos un aumento de consumo interno. Nosotros subimos de 130 litros a 150 litros hoy día per cápita. O sea, el mercado está asegurado. El mercado está asegurado. Vemos un gran aumento de consumo en Oriente. China está en un rango de 6 litros per cápita. Se cayó a 2 litros per cápita después de una crisis que tuvieron con una proteína. Y hasta el día de hoy ya creo que van cerca de 30 litros de per cápita. Si China aumenta a 10 litros más su per cápita, no hay leche en el mundo para abastecerlo.
Entonces sabemos que es un negocio con mucho futuro, con grandes expectativas, igual que la carne, por lo tanto no podemos comernos las vacas. Bueno, vamos a hacer un breve alto. Estamos con don José Miguel del Malle, ya decíamos que es presidente de varias cosas, pero el presidente Socavío, sí, que es lo que la gente más ubica, y director de la CNA también, ¿no es cierto? Un segundo y ya regresamos a las entrevistas del lunes. Canal 2, Los Ángeles Televisión, tu imagen. ¿Sabía usted que en Los Ángeles tenemos uno de los más avanzados centros de diagnóstico de Chile? Centro Salud, con un nivel profesional y tecnológico reconocido por especialistas en todo el país. Nuestro Centro Salud constituye el más confiable servicio de diagnóstico para usted y los suyos. Su laboratorio, acreditado en calidad con norma ISO, Centro de Imagenología y Centro Médico, agrupa destacados profesionales que trabajan por su salud y la de su familia. Centro Salud. En salud no esperamos el futuro, lo construimos. Canal 2, Los Ángeles Televisión, tu imagen. Estamos de vuelta con la entrevista del lunes. Hoy con José Miguel del Malle, presidente de CODECER, presidente de Socavío, presidente del Grupo de Transferencia Tecnológica y director de la SNA. Estábamos en la leche. Yo tengo la impresión que aquí tiene que haber una decisión de Estado. Porque la verdad es que se habla, ¿no es cierto?, de la libre competencia. Pero para la libre competencia tiene que producirse dos factores, ¿no es cierto?, que haya hartos vendedores y que haya bastantes compradores, ¿no es cierto? Pareciera ser que en Chile no ocurre eso, no pareciera ser, de hecho, no ocurre, ¿no es cierto? Hoy día, estamos hablando en el caso de la leche, 2 o 3, ¿no es cierto? 2 grandes, incluso los otros más pequeños. 3 grandes y 4 o 5 pequeños, eso es lo que hay. Entonces, pero 3 grandes. Sí, claro, la posibilidad de que el precio se maneje son importantes. ¿Qué debería hacer el Estado? ¿Cómo podría regular sin romper, ¿no es cierto?, nuestro modelo? El modelo que aquí se ha adquirido. Yo creo que el Estado tiene pocas herramientas, pero hay una sí que es importante, que es generar, ¿cierto?, un mercado interno justo, tal cual decía, ¿cierto?, en cuanto a que las plantas compradoras, las empresas, en todos los ámbitos, efectivamente no generen estas suerte de confabulaciones en ponerse de acuerdo con los precios, y eso es un delito en Chile. Ahí se puede francamente recurrir, ¿cierto?, a lo que significa la antimonopolio. ¿Por qué no se ha hecho? Porque las plantas efectivamente son pocas, pero hay competencia entre comillas. Es decir, en teoría hay competencia. En la práctica no se produce, porque aquí las plantas, de acuerdo, ¿cierto?, en una reunión o no en una reunión, igual concertan los precios. Siempre llegamos al mismo precio en todas las plantas. Es cosa que la tabla al lado, ¿no? Claro, exactamente, entonces es muy fácil. El Estado no es mucho lo que puede hacer, pero sí puede presionar. Puede presionar, el ministro Longueira lo ha hecho en distintos ámbitos, ¿cierto?, de los poderes compradores, el retail, qué sé yo. Pero aquí yo creo que hay una tremenda falta de visión de las compañías, de las empresas, porque nosotros tenemos empresas como Nestlé, localmente incluso en Los Ángeles, la planta más exportadora de Nestlé es justamente la de Los Ángeles. Tenemos a Soprole, que es Fonterra, la multinacional. Tenemos a Watts. Y tenemos a Column, que eso sí que es nacional y trata por lo menos a sus productores de mejor manera. Entonces cuando vemos plantas de este calado, en que están pagando efectivamente mejores precios en los países que también ellos operan, en que están con tremendos balances, consolidados ya, ¿cierto?, en este momento, decimos por qué estas plantas tienen tan poca visión de futuro y no generan una suerte de confianza con los productores. Ellos siempre han planteado que somos socios con los productores, que los productores aquí y allá, pero nunca hemos visto concretamente
una voluntad de ser socios de verdad. ¿Pero por qué podrían querer? Pues si están ganando plata. Porque resulta que hoy día el tema de los alimentos, a diferencia de antes, el origen del alimento es tremendamente importante. Antes ningún consumidor se preocupaba, ¿cierto?, cuál era el origen de los alimentos. No existía trazabilidad, no existía inocuidad, ¿cierto?, ese concepto no se manejaba. Hoy día el consumidor informado en cualquier país del mundo lo que hace es preguntar de dónde viene esta leche o esta fruta o esta carne. Tiene mecanismos incluso con su teléfono hoy día, ¿cierto?, para averiguar quién es el productor, cuál fue la industria procesadora. Por lo tanto, hoy día algo más tenemos que decir los que producimos, en buenas condiciones. Entonces, un productor en buenas condiciones, que tenga todo su tema sanitario resuelto, ¿cierto?, que no contamine, que tenga un producto de buena calidad, ese productor debería tener un precio mucho mejor porque es reconocido por el consumidor. Antes no se reconocía, hoy se reconoce. Ese componente, que es el mercadeo del futuro de los alimentos, es el que aquí en Chile no se ha reconocido. Y sí se ha reconocido en otros países del mundo. Lo que pasa es que dejar una materia tan importante y tanta urgencia también, ¿no es cierto?, a la buena fe de esta empresa que por cierto están ganando mucho dinero y cada vez se les pide mayor rentabilidad, es difícil. Es difícil porque no hay... ¿Cómo interviene el Estado? Si el Estado ha hecho imposible en cuanto a los mensajes. Nosotros, insisto, el ministro Longueira, incluso el presidente, ha sido bastante consecuente en dar mensajes sólidos a las empresas, ¿cierto?, que se coluden de repente en el tema de los precios. Incluso hay sanciones aplicadas hoy día. El punto está en que las empresas tienen demasiado poder, son capaces, ¿cierto?, de enfrentar al Estado, y nosotros creemos que el mercado finalmente se va a imponer y nos van a pagar mejor. Cuando realmente las necesidades, ¿cierto?, en el mundo sean grandes, que exista escasez, que creo que va a ocurrir eso. Ahí la industria se va a reaccionar. Pero está haciendo una mala inversión con nosotros porque está desmantelando en Chile el negocio lechero. Ya se desmanteló en la zona norte, Santiago, ¿cierto?, Talca, Linares, qué sé yo, no existe prácticamente lechería, y hoy día también se está desmantelando aquí en Biobío. El sur está trabajando distinto, el sur produce en pradera, costos más bajos, estacional, tiene expectativas, ¿cierto?, de desarrollo. Pero nuestra zona, que es fundamental desde el punto de vista del abastecimiento de todos los días, como decía al principio, de leche, ¿cierto?, fresca, etcétera, es el que está más complicado. Lo que pasa es que eso nos lleva a un tema súper importante, y es el tema del modelo. Porque lo que está ocurriendo en la leche está ocurriendo en otros sectores también. Por ejemplo, en el caso de las grandes tiendas, de los supermercados. Hoy día, ¿no es cierto?, los supermercados prácticamente han abarcado, valga la redundancia, todos los mercados. De hecho, el mercado que le estaba quedando, que era el mercado del negocio de la esquina, hoy día lo están empezando a abordar, ¿no es cierto?, con mini mercados que lo están diseminando en todos los lugares. Los Ángeles no hemos visto todavía esto, pero en Santiago ya hay muchísimo de ello. Entonces, lo que uno está viendo, y puede ser, ¿no es cierto?, el caso de los agricultores, es que los poderes, ¿no es cierto?, compradores están siendo cada vez menos. El señor Polman decía el otro día, hace semanas atrás, que ellos no pueden pagar a menos 120 el día, ¿no es cierto?, por un tema administrativo. O sea, lo que quiere decir que el pequeño productor, ¿no es cierto?, y le debe pasar aquí seguramente a algunos agricultores que van a los supermercados a vender, tiene que esperar 6 meses para que les paguen. ¿Quién aguanta, quién resiste eso? O sea, tiene que tener, porque estamos hablando de pequeños empresarios. Entonces, ¿cómo hacemos? Pues esto lo vemos en el tema de la agricultura y en otros temas. Hoy día la mediana y pequeña empresa, nosotros entrega una cantidad de empleo importante. Pero lo que se ve, y lo decía hace un tiempo el presidente Arrialán acá, que la participación de mercado que tiene esta pequeña empresa cada vez menor. Sí. Y tiende a desaparecer. Y el problema es que se pierde el empleo, ¿no es cierto? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace para que el esquema, el modelo económico se pueda intervenir, ¿no es cierto?, de tal forma que no afecte el desarrollo del país? Porque claro, sería fácil cambiar el modelo, ¿no es cierto?, y pasar lo que pasaba en muchos países. Nosotros jamás hemos planteado cambiar el modelo. Lo que sí decimos, y lo voy a ejemplificar con algo bien campesino, si el modelo del caballo, un buen caballo, sano, robusto, que corre, brioso, a ese caballo ningún jinete se le va a subir a pelo arriba. Se va a subir con buena montura, con buena rienda y la buena espuela. Y lo va a manejar ese caballo. Entonces, este modelo requiere, yo creo que más conducción, por un lado, desde el punto de vista de poder orientar, ¿cierto?, a dónde va de repente apuntando a pequeños productores, pymes, etcétera. Y en segundo lugar, hay que ponerle freno en algunos aspectos.
No los frenos probablemente al modelo en sí teórico, pero sí freno a este desarrollo evidente que tenemos en el país de las mega empresas. Las mega empresas tienen todo el derecho de generar ciertos ingresos, de desarrollarse, de ser multinacionales, pero los países con un poquito más de sabiduría y mirando un poco más a largo plazo, Europa hoy día es difícil darlo como ejemplo, pero es un ejemplo también. Alemania es un ejemplo en todo caso, porque le ha ido bastante bien. Canadá, incluso Estados Unidos, que diría yo el caldero del modelo, donde se produjo este modelo, ellos aplican muchas regulaciones y no permiten, por ejemplo, que en las ciudades existan excesivos supermercados. No permiten, por ejemplo, que los poderes compradores en los productos agrícolas sean uno solo por localidad. Hay competencia, y si no hay competencia, el Estado genera alguna suerte de poder comprador para que eso se regule. Hay intervenciones directas del Estado en los modelos más liberales del mundo. Y Chile ha hecho de esto una teoría que yo lo encuentro inconducente desde el punto de vista incluso de que este modelo en el largo plazo se mantenga. Porque lo que genera cuando un modelo tiene tanta agresividad, ¿cierto?, tanta fuerza, es que mucha gente empieza a ponerse en contra de este modelo. Y nosotros mismos nos estamos disparando los pies probablemente, y eso es lo que no puedo entender de repente de los grandes empresarios en este país. Se están disparando en los pies respecto de no cuidar un modelo que les ha permitido desarrollarse, porque han sido, yo diría, excesivamente poco sociales en el impacto. Codicioso, digamos, ¿no? Hay codicia, hay ambición, que la ambición la encuentro normal en un rango. Cuando hay codicia, cuando ya hay cierto falta de responsabilidad social empresarial, que es un término que ya está, pero así, fuerte, y que lo han planteado todas las autoridades políticas y lo planteamos las pymes. Cuando falta responsabilidad social empresarial, nos estamos disparando en los pies respecto al modelo. La gente que lo sabe, y la gente que ha viajado sabrá que la mayor parte de los países europeos no ve un mono en el centro. París no hay mono en el centro. Periferia. Están las periferias, ¿no es cierto? Entonces, aquí pareciera ser que el empresariado, fíjate que es un tema que ya acerca las elecciones, ¿no es cierto? Hoy día, las posturas, ¿no es cierto?, entre lo que es hoy día la oposición y lo que es hoy día el gobierno se han distanciado. Hasta hace poco uno pensaba, estamos como Estados Unidos, da lo mismo que salga uno, salga el otro, hay matices, ¿no es cierto? Y claro, depende del corazón que uno tenga, ¿no es cierto? Le da más o menos lo mismo o no, ¿no es cierto? Pero sabía que en economía la cosa no iba a cambiar radicalmente. Y hoy día hay... Pareciera ser que hoy día, ¿no es cierto?, va a haber un cambio. O no va a haber, pero va a depender de lo que la gente vote. Pero tengo la impresión que eso lo ha tomado, ¿no es cierto?, la oposición por el clamor popular, un poco por lo que tú decías. Porque la gente está cabreada, ¿no es cierto?, que las grandes empresas se quieran comer todo y tomar todo, ¿no es cierto? En ese sentido, tanto los 20 años de presentación, su proyecto de la opinión personal, como el gobierno actual no ha hecho nada para... A ver, se dio un mensaje concreto y contundente, más que concreto, contundente, que lo dio el ministro Longueira cuando asumió en Economía, y lo dio también el presidente cuando se dijo aquí el 2020. Se ha dado un 2020 para varias cosas, no solamente para esto, sino se ha dado para el tema de energía, que sí. Pero el 2020 se conceptualiza de la siguiente manera: ningún grupo empresarial puede manejar el año 2020 más del 20% de su sector económico. Eso yo creo que es una cosa que importa llegar a concretarla. Entonces, claro, dijeron algunos, pero ¿cómo le están poniendo techo al desarrollo de los modelos de las empresas en Chile? No, aquí para afuera, que salgan, que inviertan afuera, están haciéndolo en Colombia, en Ecuador, en Perú, que sea en Argentina, incluso con todas las dificultades. El 2020, si nosotros lo conceptualizamos como una política de Estado, en cuanto a que le demos un cierto margen a la empresa para que se desarrolle, pero con un techo, y que le demos todas las posibilidades de que inviertan afuera, yo creo que es lo que tendríamos que prácticamente construir entre todos. Y de común acuerdo, yo lo que veo es que ocurrió lo contrario, porque nosotros en este anuncio, ¿cierto?, que fue hace un poco más de un año atrás, al día de hoy, vemos cómo siguen creciendo los grupos, cómo siguen tratándonos mal la planta lechera, como sigue siendo un tema, ¿cierto?, el poder comprador del maíz. Entonces, cuando uno ve que no hay una voluntad de los empresarios, porque creo que aquí hay voluntad de ambas partes, pero los empresarios no han hecho suficientes anuncios respecto de que eso es una cosa correcta, racional, y que permitiría que todos tengamos un espacio en este país, es lo que nos preocupa. Yo soy empresario y tengo amigos empresarios muy grandes, pero cuando uno habla en privado con ellos, todos están de acuerdo. Pero pasa lo mismo que con los políticos. Con los políticos en privado uno tiene un discurso
y encuentra la razón y si llega a acuerdo, pero en público las cosas cambian. Pero no es utópico pensar que el empresario va a decir, no quiero ganar más, ya es suficiente, no gano más. Es que no es utópico cuando se piensa en el largo plazo y hay que cuidar un modelo. Ese es el punto. Pero el chileno es cortoplacista. Es cortoplacista, lamentablemente es así. Pero bueno, todas las noticias son malas, ¿no es cierto? Tú me comentabas, ¿no es cierto?, que INEA ha creado un banco microbiótico, ¿no es cierto? Microbiológico, claro. Exacto, un banco de microorganismos. Sí. ¿Por qué no explica a la gente de qué se trata? ¿Por qué es importante? A ver, INEA, todos sabemos, ¿cierto?, es nuestro instituto que depende del Ministerio de Agricultura o del Ministerio de Agricultura en cuanto a la investigación aplicada a la agricultura. Y se ha generado un modelo en el caso de Quilamapu de un banco de microorganismos, bacterias, qué sé yo, nematodos, que son aquellos microorganismos que se pueden usar, ¿cierto?, en la producción, en la descontaminación, en el desarrollo minero, en el desarrollo agrícola, el desarrollo, etcétera, de muchas ramas, ¿cierto?, de la economía y del medio ambiente. Para poder patentar un microorganismo, entre comillas, que existe en el ambiente, ¿cierto?, todos los días, hay que tener un banco que lo acoja a este microorganismo, que se investigue y que se sepa que exactamente ese es. Se patenta este microorganismo, ¿cierto? Se hace el invento con este microorganismo, que puede ser, por ejemplo, lixiviar cobre, o puede ser descontaminar un río o un mar. Para que la gente entienda, alguien toma un microorganismo, ¿no es cierto?, identifica para qué sirve, y lo patenta. Y de ahí, ¿no es cierto?, y de ahí se desarrolla durante 20 años esta patente en que puede usar de forma exclusiva. Eso es tremendamente valioso, porque uno dice de repente, ¿por qué patentar algo? Porque aquella empresa que quiere invertir tiene que patentar. Si alguien tiene que invertir miles de millones de dólares probablemente, ¿cierto?, en cualquier desarrollo de este tipo, tiene que tener 20 años de garantía de que esto funcione. Y lo relevante en este caso es que INEA es el único banco en Sudamérica, en primer lugar, por lo tanto tendrían que patentarse aquí también los de Brasil, los de Argentina, de toda Latinoamérica. Somos el banco número 41 en el mundo y el 23 en el caso, ¿cierto?, de microorganismos, porque hay bancos que son vegetales, bancos que son biológicos, etcétera, pero eso es sumamente relevante. Es decir, si la gente que me está escuchando, ¿cierto?, tiene conocimiento científico, yo le daría una importancia tan grande a lo que ha ocurrido desde el punto de vista de nuestro desarrollo futuro, que francamente marca un cambio en lo que siempre se ha hecho en Chile. Nosotros hemos sido muy productores y muy poco científicos. Bueno, estamos llegando al final de esta entrevista, que espero, naturalmente, como siempre lo digo, que haya interesado a la gente, no solamente entretenido, sino que haya podido conocer aspectos distintos. Pero para finalizar, me gustaría que pudieras enviar un mensaje a los agricultores, ya sea de esperanza o de lo que tú quieras. La cámara es tuya. A ver, este mensaje va a ir para los agricultores, pero fundamentalmente para mis conciudadanos, para la gente que vive aquí en Los Ángeles, que vive en la provincia de Biobío. Nuestra agricultura es vital, ¿cierto?, para nuestra zona. Nuestra agricultura tiene grandes posibilidades de desarrollarse hacia el futuro. Y nuestra agricultura puede darle a nuestra zona, a nuestra provincia, a nuestro país, una calidad de vida mejor. Hay que apostar por ella y tenemos que estar como país convencidos de que es un sector que siempre va a ser relevante en Chile, ¿cierto?, y va a ser siempre Chile relevante también para el mundo. Cuando tenemos esa posibilidad, aprovechémosla y comprendámonos entre todos. Este desarrollo tiene que ser conjunto, tiene que entenderlo la dueña de casa, tiene que entenderlo, ¿cierto?, el presidente de la República. Bueno, muchas gracias por la visita y nos vemos el próximo lunes en la entrevista del lunes. Que tengan todos muy buenas noches. ¿Sabía usted que en Los Ángeles tenemos uno de los más avanzados centros de diagnóstico de Chile? Centro Salud, con un nivel profesional y tecnológico reconocido por especialistas en todo el país. Nuestro Centro Salud constituye el más confiable servicio de diagnóstico para usted y los suyos. Su laboratorio, acreditado en calidad con norma ISO, Centro de Imagenología y Centro Médico, agrupa destacados profesionales que trabajan por su salud y la de su familia. Centro Salud. En salud no esperamos el futuro, lo construimos.